3. Buenas tardes. Estamos preparando la primera clase de estadística, el llamado video de estudio. Queríamos también informarles por qué no se hizo estos videos, porque normalmente siempre estamos usando videos de otros países que a la larga no reflejan lo que nosotros estamos trabajando dentro de Villarreal y otras universidades nacionales. Por eso le estamos llamando la cuarta vía, historia de la estadística, donde la cuarta vía va a tener un momento en el cual vamos a pasar de la estadística, a la cual denominamos estática, a la estadística dinámica, usando los términos espacio-tiempo, tal como lo utilizó Albert Einstein en el año 1928. Empecemos entonces por la historia de la estadística según los puntos de vista de la cuarta vía. Los antecedentes remotos de la estadística datan de Egipto 3050 años antes de Cristo. Según Heródoto, ya habían datos sobre población y riqueza para la preparación de la construcción de las pirámides de Egipto. En Babilonia se conoce que había registro de datos sobre comercio y agricultura 3000 años antes de Cristo. En el antiguo Israel se encuentra en el libro de los números, en la Biblia, datos estadísticos sobre 2 recuentos de la población. Y también el rey David, alrededor de 1000 años antes de Cristo, ordenó hacer un censo de Israel para conocer el número de habitantes. En China, en 2000 años antes de Cristo, existe un registro numérico del bienestar material, y en Grecia, 540 años antes de Cristo, había censos periódicos para fines tributarios, para fines sociales y fines militares. En el Imperio Romano era maestro de la organización política y realizaba censos de población cada 5 años. Hay que recordar que Jesús nació en Belén porque sus padres debieron acudir allí por un censo ordenado por el emperador Augusto. En Francia, entre los años 758 y 762, se hicieron relaciones de tierras de la Iglesia ordenadas por Pipín el Breve y por Carlomagno respectivamente. Los censos eran parciales para conocer también el grado de servidumbre en los campos. En Inglaterra, en 1086, hubo un censo encargado por Guillermo I, el Conquistador. Sus resultados aparecen en el Domesday Book, que es el primer compendio estadístico de ese país, de muertes por la temible peste. La estadística estaba compuesta por datos en sus inicios, pero se convierte en ciencia por la aparición de la probabilidad. O sea, los datos van a generar la llamada probabilidad y después de ello vamos a manejar los conocimientos. Girolamo Cardano, físico italiano en 1501 y 1576, y también Galileo Galilei, habían hecho cálculos de probabilidades numéricas de diversas combinaciones de dados, pero la raíz de la teoría de la probabilidad se encuentra en los llamados juegos de azar, en las cartas. Los inicios de la probabilidad como teoría matemática pueden rastrearse en la correspondencia que se sostuvo Pascal con Fermat en la década de 1650. Recordemos que Blaise Pascal era matemático, físico, filósofo y teólogo francés y que estuvo en 1623 a 1662 los conocimientos de sus datos de su vida. Pierre de Fermat era jurista y matemático francés, nació en 1601 y falleció en 1665. Christian Huygens, geómetra, físico, astrónomo holandés, nació en 1629, falleció en 1695, y también ahí se explican los orígenes de la teoría de la probabilidad en un corto artículo escrito por él en 1657. Estos trabajos tempranos de Fermat, Pascal y Huygens no abordan problemas de estadística inferencial o confirmatoria, ni van más allá de los juegos de azar que eran sus intereses inmediatos. La población era fácilmente medible.
John Brown, 1620-1674, era una persona que no tenía educación universitaria, pero demostró el valor de la recolección de datos para poder tener información. Sus observaciones eran hechas sobre el conteo de la mortalidad y fue la persona que hizo las primeras tablas de vida que hoy son vigentes y se usa tanto para el Seguro Social como para las AFP. Bernoulli, matemático suizo, fue considerado el iniciador de la teoría de la probabilidad y hoy se conoce como la ley de los grandes números. Entre los siglos XVIII y XIX, la estadística se propagó a través de diversas disciplinas: la astronomía, la geodesia, la psicología, la biología y las ciencias sociales. Y también se profundizó el conocimiento del rol de la probabilidad, siendo desplazada la analogía de los juegos de azar por modelos probabilísticos para actuar medidas bajo incertidumbre, es decir, pequeñas muestras. De este modo se llega a los inicios de la inferencia estadística, cuyo dominio de aplicación se extiende gradualmente desde fines de este periodo. En los siglos XIX, el experimento necesitaba de estadística. A principios del siglo XX, la ciencia ya avanzaba en capacidad de medición. Más y mejores mediciones en cuanto a precisión fueron producidas. Y ya teníamos el concepto de variabilidad, y el ANOVA fue uno de sus primeros instrumentos estadísticos. Abraham de Moivre, matemático francés, fue el creador de la ley de probabilidad binomial, y luego se consideró a esta probabilidad binomial como la primera formulación de la ley de probabilidad normal, es decir, la campana. Luego tenemos a John Arbuthnot y Thomas Bayes. Bayes es conocido por el ensayo sobre la resolución del problema en la doctrina del azar, y John Arbuthnot realizó estudios sobre las proporciones de los sexos en los nacimientos. En esos tiempos salía 58% para masculinos y 42% para los femeninos. Godofredo H. Wahl, antes de 1800 ya se tenía la llamada aritmética política, era estadística, pero solamente para propósitos administrativos. Y H. Wahl fue el primero que usó el término Statistik, o sea, matemáticas aplicadas a los asuntos del Estado, y la mayor parte de descripción de sus datos fueron por tablas y por gráficos. Arthur Young y Simon Laplace desarrollaron primero experimentos agrícolas y sobre todo ideas modernas sobre el diseño de experimentos. Laplace, en cambio, utilizó la probabilidad a la estadística llamada ahora inferencial. Se obtuvo la curva de errores y una ley de probabilidad normal. Corgos contribuyó con el método de los mínimos cuadrados, desembocó luego en la ley de probabilidad normal y finalmente encontró su asociación con el método de mínimos cuadrados. Marie Legendre involucró al método de los mínimos cuadrados tal como lo usamos en la estadística de hoy, estimando los parámetros. Adolf Quetelet fue matemático y fue el primer estadístico que hizo la recopilación de toda la estadística que existía a nivel de Europa. Se es considerado como el padre de la estadística moderna. Poisson, matemático y físico francés, realizó la distribución de Poisson. Se utiliza mucho en las partes marítimas, y también le dio mayor generalización a la ley de los grandes números, conocidos como Bernoulli. Henry Buckley, historiador inglés, fue precursor de la moderna ciencia histórica, aplicando métodos estadísticos para ayudar en el quehacer de la historia de la ciencia. Y Gustav Fechner, alemán, desarrolló relaciones entre estímulos y sensaciones, derivando la estadística hacia la psicología experimental. Wilhelm Lexis, economista y estadístico alemán, contribuyó a la estadística social estudiando datos presentados como serie de tiempos por primera vez en el año 1880. Hermann Ebbinghaus pensaba que el estudio cuantitativo era el único medio de expresar las vagas nociones que manejaba la psicología entonces. Recordemos que ya estaba el positivismo en su mayor auge y se aplicaba normalmente el diseño experimental contra el estudio de la memoria que hacían los naturalistas.
Francis Galton fue primo de Charles Darwin y aplicó la estadística a sus principios de genética. Desarrolló como pionero la regresión lineal simple y luego la correlación. Investigó la llamada distribución normal bivariada, que luego pasa a la multivariada. Edgeworth aportó la aproximación a la llamada versión del teorema del límite central bajo ciertas condiciones. Un promedio muestral que sigue aproximadamente la ley probabilística normal si el tamaño muestral es grande. Cuando el tamaño muestral es pequeño, se utiliza la ley de Kolmogorov. Karl Pearson desarrolló el estadístico chi cuadrado y llegó a la convicción de que la estadística analítica tiene todo su fundamento y todo el conocimiento en el año 1892. Bowley, matemático y economista, hizo una aplicación a la teoría de inferencias a las llamadas secuestras por muestreo, realizado en 1906. Jerzy Neyman desarrolló el muestreo de poblaciones finitas y la estimación por los llamados intervalos de confianza. Dejó establecida toda una filosofía sobre la eficiencia de la estrategia muestral. Ronald Fisher es el gran sistematizador en el siglo XX de todos los fundamentos de la estadística teórica y también hizo grandes aportes como la muestra aleatoria, estableció los criterios de estimación. Los términos de Fisher fueron parámetro, estadística, varianza, verosimilitud, score, nivel de significación, aleatorio, diseños factoriales, interacción, confusión y la estimación por máxima verosimilitud. Existe una larga controversia entre Fisher, Neyman y Pearson. Fisher visualizaba la prueba de hipótesis como un procedimiento mediante el cual el investigador podía formarse una opinión sobre alguna característica de la población, llamada también por él parámetro. En cambio, Neyman y Pearson vieron la prueba de hipótesis como un medio para que el investigador tome una decisión sobre un parámetro de la población. Gosset es conocido con el seudónimo de Student, era químico y trabajaba en la cervecería Guinness de Dublín. Realizó el análisis de datos experimentales usando mínimos cuadrados y publicó en Biométrica bajo el seudónimo de Ted Student una teoría sobre muestras pequeñas. Es un gran precursor de la simulación. Los aportes de Fisher y de Student son los siguientes. Fisher en 1912 formaliza la distribución T-Student y mantuvo una buena relación con Gosset. Gosset compartía con Fisher el interés por los datos experimentales y gracias a ellos entre los años 1922 y 1925 se crea el análisis de varianza a una vía y la covarianza. La relación de Fisher con Pearson es que permitieron la distribución correcta de lo que se conoce hoy como la chi cuadrado. La chi cuadrado normalmente muchas personas se preguntan de dónde surge esta denominación. Si ustedes toman en cuenta, como en la clase que hemos tenido, esta chi cuadrado no es nada menos que la curva normal, solamente que envuelta en dos tiempos. La frecuencia observada y la frecuencia esperada, a la hora que ustedes lo abren, forman la llamada campana o curva normal. Hemos descubierto entonces de qué trata la chi cuadrado. La chi cuadrado tiene un valor en su primer grado de libertad de 3.841. Si le sacan la raíz cuadrada, van a encontrar más o menos 1.96, que viene a ser la prueba normal para grandes muestras. Es decir, las dos están prácticamente definiendo lo mismo, uno para grandes muestras, 1.96, y para pequeñas muestras, 3.841. Snedeker fue un matemático nacido en Estados Unidos. Trabajó en conjunto con Ronald Fisher, contribuyendo a desarrollar algunas ideas de él. En particular, son muy importantes las contribuciones que se hacen al análisis de varianza, pasando ya al análisis de varianza llamada bloque. Posteriormente, se pasa al análisis de varianza denominada latino y greco-latino. Cochrane hizo contribuciones al diseño de experimentos y a la teoría del muestreo. Tuvo contacto con Ronald Fisher, donde se involucró en aplicaciones médicas de la estadística. Cochrane, matemático nacido en Escocia, trabajó en la Iowa State University junto con Snedeker, hizo contribuciones a al llamado diseño de experimentos
y a la teoría del muestreo. Hotelling, pionero en la combinación de estadística matemática y economía. También trabajó con Ronald Fisher y algunas de sus técnicas en particular se aplicaron al periodismo, a la ciencia política, a la democracia, demografía, y alimentación. Es conocido en estadística por sus trabajos en el llamado análisis multivariante. Recordemos, la primera estadística univariada, la segunda estadística bivariada, y bivariada viene a ser una parte del análisis multivariante, y en particular se trabaja con la distribución de probabilidad T cuadrada de Jauregui, que es una generalización de la teoría de Stewart. Wilkinson contribuyó a la estadística no paramétrica y es suyo el test basado en los rangos de Wilkinson. Spearman se preocupó de definir la inteligencia y se le considera el primer psicometrista sistemático. Fue pionero en el desarrollo del método del análisis multivariante, denominado posteriormente como análisis factorial. Thurston realizó grandes aportaciones a la medición de la inteligencia y de las actitudes sociales. Trabajó o se identificó mediante el llamado análisis factorial. Abraham Wall tuvo conceptos en la teoría de las decisiones como la de Bernoulli, de Place y en Gauss. Tuvo también trabajos en otros campos como la máxima verosimilitud, la estadística no paramétrica, control de calidad, modelos lineales con errores en las variables, entre otros aportes. Kolmogorov planteó los fundamentos de la teoría axiomática de la probabilidad. Hizo contribuciones como la teoría algorítmica de la aleatoriedad, a la mecánica estadística, a los procesos estocásticos, a la teoría de la información, y analizó la entropía en los textos literarios, lo que dio origen a una corriente de estudio llamada lingüística estadística. Box acuñó el término de robustez para designar procedimientos estadísticos que dan resultados aceptables cuando no se cumplen totalmente los supuestos en que se basan. Sin embargo, el tema de la estadística robusta toma importancia a partir de 1960 con Hoover y Hampel. Kalyanpudi hizo contribuciones en las áreas de teoría de la estimación, inferencia y modelos lineales, el análisis multivariante, entre otros. Es conocido especialmente por la cota de Kramer-Rao y el teorema de Rao-Blackwell. C.R. Rao y todas las personas mencionadas anteriormente hicieron aportes a la ciencia estadística. Sus principales métodos, técnicas y herramientas se conocen como métodos científicos. A partir de la Segunda Guerra Mundial comienza la era de los computadores y con ello la estadística evoluciona hacia áreas nuevas. Actualmente la estadística se apoya fuertemente en la computación y el desarrollo de esta y aquella parecen ir de la mano. Pero también se observa algo importante. Todos los investigadores en esa época solían tener preferencia por un determinado procedimiento analítico. Había personas que usaban las pruebas T, otras usaban el análisis de varianza, otros usaban las correlaciones y otros más utilizaban la chi cuadrado. Y normalmente se decía que ellos probaban con cada uno de estos análisis para ver qué sale. Con la llegada de los computadoras, muchas de estas distintas pruebas estadísticas en realidad eran muy similares. Y normalmente se ingeniara un programa como el SPS que hacía las determinaciones de la correlación, la F y la T, a la cual nosotros le estamos denominando el método estadístico del espacio. Muchas de las distintas pruebas estadísticas realmente son muy similares y en base a eso, a partir del año 2008 comenzamos a trabajar lo que se conoce como la cuarta vía. El bosquejo histórico está aquí entonces, desde Bayes, Laplace Gauss, hasta Fisher, que es el gran sistematizador, en el año 1922, con su obra On the Mathematical Foundation of Theoretical Statistics, de la Sociedad de Londres, donde realmente refunda la estadística por segunda vez. El primero fue Adolfo Quetelet. La aritmética política es la obra de Quetelet y en esos tiempos también Pascal, Fermat y Bernoulli creaban la teoría de la probabilidad que le dieron forma a la primera estadística. Karl Pearson, con su biométrica, y Fisher crea la segunda estadística, a la cual estamos llamando estadística del espacio. Prasanta Chandra Mahalanobis funda el Instituto Indio de Estadística y realiza la primera encuesta nacional de la cosecha Hood.
En 1938 se realizó la primera conferencia estadística en India y fue invitado Fisher. ¿Por qué utilizar métodos estadísticos ya en los años 60, 80? Porque en todo trabajo o servicio se hallamos siempre dispersiones, es decir, variaciones. Las variaciones pueden tener dos causas, una causa común, que es normalmente aleatoria, y una causa asignable, normalmente de los recursos humanos. El 95% de los problemas de toda organización se suelen resolver con las llamadas 7 herramientas de control de calidad, las cuales son el diagrama de Pareto, el diagrama de Pescado, la estratificación, la hoja de verificación, histogramas, diagramas de dispersión y las gráficas y control y las cartas de control. En el dibujo que ustedes pueden observar hay un dibujo pequeño, son los estudiantes de primaria y secundaria que estudiaban estadística en el Japón. En las maestrías y en los doctorados está el segundo grupo que enseñaban para ser gerentes, y la alta dirección y sobre todo los ministros en Japón eran los que conocían los llamados análisis multivariados en estadística. Entonces, el método estadístico avanzado era utilizar computadores y software en el Japón, diseños experimentales, análisis multivariados, investigación de operaciones, y el método estadístico intermedio, la gerencia media, estadística por muestreo, estimación y pruebas, diseños experimentales, y el método estadístico básico que se enseña normalmente en las universidades. El 93% de las escuelas secundarias las utilizaban y el 99% de las escuelas técnicas en Japón las utilizaban. Este es Walter Shewhart. Fue el primero que hizo la primera innovación en estadística. Del punto central hizo descender la línea recta que tenía el promedio y sus alas izquierda y derecha, o sea, cola izquierda, cola derecha, y en base a eso crea las llamadas cartas de control. Fue doctor en física de la Universidad de California en Berkeley y honrado por la Sociedad Americana de Estadística con una medalla que lleva su nombre. Shewhart es el creador de la calidad total, la que luego es tomada por su alumno Edward Deming. Fue discípulo de Shewhart, asesor de la Armada norteamericana, pero en su país no fue escuchado y fue redescubierto en el Japón en los años 80. Y actualmente se han instaurado los llamados premios Deming. La tercera persona que comienza a trabajar y a hacer innovaciones en estadística fue Joseph Juran, quien visita Japón en los años 1954 y aporta la llamada tripología de calidad, la planificación, el control y el mejoramiento continuo de la calidad, demostrando la necesidad de mejora y generación de proyectos según un análisis constante del sistema. El ciclo PDCA de Deming en 1950 habló de un llamado ciclo de calidad, pero que normalmente todos reconocen que fue Shewhart el que hace este trabajo. Primero, se hace una investigación de mercados, se pasa a un diseño, a la parte del mercado con la producción y las ventas. Y si la retroalimentación ha sido positiva, nuevamente la investigación de mercado se convierte en una herramienta de calidad. El plan Do Check Act es el ciclo de calidad que Deming impulsó en Japón. En estadística, las características de calidad de un producto proceso obedecen a causas comunes y se pueden analizar observando la aparición de causas asignables. Podemos hallar con las pruebas Z, la T y el ANOVA, regresiones sin fin, algo parecido a este cuadro, donde en H sub O, que ustedes observan en color naranja, siempre los productos están funcionando de manera normal. Es decir, pasados esos colores, a la izquierda o a la derecha, tendríamos que ver las tolerancias que nosotros hemos dado para el producto. Si habláramos de rendimientos operativos, por ejemplo, en el caso de la Policía Nacional del Perú, aquí se cumple de manera óptima, H sub O, el quehacer de la PNP. Pero si hay causas asignables, es decir, personas que no están cumpliendo sus tareas, vamos a tener causas aleatorios y de esa manera podríamos nosotros aplicar un control estadístico a la seguridad ciudadana. ¿Qué son las causas asignables? Son las causas que normalmente obedecen a razones del trabajador. O sea, podemos detectarlos y las cartas X nos permiten detectar quiénes son las personas que no están ayudando a tener un mejor valor en la producción. Entonces,
Entonces, las partes izquierdas o derechas pueden ser factores de malos y bajos rendimientos, y algunos de estos factores podrán ser investigadas con investigaciones básicas. Pueden aparecer en ambas colas, pruebas bilaterales, en una sola cola, prueba unilateral. Para investigaciones aplicadas, tenemos este método para poder optimizar resultados, que al contrario de un básico, todo valor lejos de h sub o será el método que más optimice los resultados en la mejora de rendimientos. Para minimizar la contaminación, estamos usando el mismo cuadro donde tenemos la tolerancia SUNY 2, pero acá nosotros queremos indicarle a ustedes que se está utilizando el método espacio. Desde los orígenes de la estadística hasta pasando por Quetelet y luego por Fischer y otras personas como Shewhart y Deming, la estadística se sigue mostrando igual con la correlación, con la prueba T y con la F, y no lo relacionan para nada con el tiempo. A este método que nosotros le estamos llamando el método espacio, el cuadro que ven ustedes a continuación muestra la primera innovación que nosotros realizamos en la estadística, que le llamamos espacio. Se conoce como los semáforos, y ustedes pueden observar que en la parte izquierda nosotros podemos tener un h cuadrado que se puede denominar la frecuencia observada, y en el análisis que nosotros hagamos de las cosas problemáticas podemos crear unas frecuencias esperadas en la cual esta amenaza y esta debilidad se va a transformar la debilidad en una fortaleza, y luego este rojo lo vamos a trabajar en una oportunidad para poder superar en este tramo los problemas que se tiene con respecto a la producción. Si queremos avanzar, tendríamos que crear la otra chi, donde nuevamente haríamos una observación de los resultados que hemos obtenido así, y así sucesivamente. El método de espacio-tiempo considera la chi cuadrado. Hay que recordar que la chi cuadrado es el punto central entre la estadística cuantitativa. Aquí yo puedo calcular la R y en términos de T poder calcular la F, y posteriormente, cuando quiera calcular la chi cuadrado, poder hacer estrategias de búsqueda de información previa, lo que hace el marketing, para luego proyectarlas en las mejoras que nosotros deseamos hacer, como si fuera un planeamiento estratégico o una competencia de personas. Este es el aporte que nosotros tenemos actualmente en la estadística. A nivel sudamericano y a nivel de Cuba hemos sido reconocidos mediante el libro que le entregamos a la tercera Convención Internacional de la Psiquiatría realizada en Cuba en el año 2014, y en base a esto hemos seguido avanzando con tendencias contemporáneas y posteriormente con la percepción de la neuroestructura en investigación científica. Entonces, lo que sigue ahora es las razones por las cuales nosotros, al hablar de la cuarta vía, no debemos estar trabajando con la estadística del espacio. Estamos en una nueva forma de poder trabajar con estadísticas de regresión simple, multivariadas, la regresión logística y la regresión multinomial, y esta es una etapa que se ha creado aquí en el país y sobre todo en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Pero eso será otra historia que la contaremos más tarde.